Encontramos también algo relacionado con los nudos en condiciones de diseño resistentes a momentos. Vemos también las articulaciones, el caso de vigas sobre vigas y las vigas como muros. Entonces vemos una recomendación que si la columna tiene un espesor insuficiente no se conforma el nudo y menos un pórtico. Para ello pues debemos tener las consideraciones que nos da nuestro código para determinar si efectivamente eso se cumple. En el caso de vigas cortas o vigas de acople, pues hay unas recomendaciones allí en la norma en cuanto a la relación entre la longitud y la altura, cuando se llaman vigas cortas y cuando se definen de esa manera. De igual manera, el concepto de si la modelación articulada es válido o si no, qué conceptos debemos utilizar para este tipo de situaciones. Hablando de las cimentaciones, un poco de los apoyos, pues se definen según el cimiento. Tenemos placas macizas, aligeradas, zapatas, pilotes o combinados. Y encontramos que normalmente el diseñador utiliza el mismo modelo de empotramiento, pero si no hay empotramiento real, el análisis y los resultados no sirven. Vemos que en el caso, por ejemplo, de la mayoría de diseños que se elaboran, por ejemplo, en el programa de TAPS, lo que se supone es un concepto de análisis es diseñar directamente empotrado, es decir, anclamos, hacemos el anclaje al suelo y listo, de ahí para allá, pare de contar. Sin embargo, si ese fenómeno del empotramiento real no existe, pues cómo se va a comportar esa edificación. Y vienen importantes conceptos allí como la relación suelo-estructura, bueno, y otros conceptos que eh, ya hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Cómo incide el suelo en el comportamiento de una edificación? Pues vemos que o nos preguntan acá, ¿en qué caso es obligatoria la interacción suelo-estructura para un edificio del grupo de C1 en Santa Marta? Y vemos, dentro de las respuestas, si el edificio tiene más de 25 pisos o un periodo mayor a tanto, si el análisis es por la fuerza horizontal equivalente y el edificio tiene un periodo mayor a 2 veces T sub C, a 2 veces el periodo corto, o si el análisis es dinámico y el edificio está localizado en un sitio que tenga un suelo perfil tipo de suelo D, E o F y que tenga un periodo mayor de 2TC. Y esta es la respuesta. Sin embargo, ¿qué pasa? Es importante mencionar cuándo debemos utilizar el análisis por FHE y cuándo pasa a un análisis de interacción suelo-estructura. Y vemos que la interacción suelo-estructura es obligatorio cuando el análisis es dinámico y el análisis debe ser dinámico si dentro de las características de la edificación hay varias relacionadas con la altura. Vamos a revisar más adelante en A4 y A5 el grupo de uso, pero más allá del grupo de uso, el perfil de suelo que se utiliza. Por eso es que necesitamos el estudio de suelos y que obviamente al hacer la verificación del periodo corto o del periodo, pues encontremos que es mayor de 2 veces TC. Entonces el método de análisis a utilizar, como mínimo debemos emplear los siguientes métodos de análisis. Mínimo, el método de la fuerza horizontal equivalente puede utilizarse en las siguientes edificaciones. Todas las edificaciones regulares e irregulares en las zonas de amenaza sísmica baja. Todas las edificaciones que pertenecen al grupo 1 localizadas en zona sísmica intermedia. A las edificaciones regulares, ojo, debemos identificar los regulares de 20 niveles o menos y 60 metros de altura o menos medidos desde la base en cualquier zona de amenaza sísmica, exceptuando edificaciones localizadas en lugares que tengan un perfil de suelo tipo de E o F con periodos mayores de 2TC. Bueno, y otras que mencionan allí. Sin embargo, también es muy común aplicar el método de la fuerza horizontal equivalente a todas las edificaciones. Y pues allí es donde tenemos dificultad. ¿Y la razón cuál es? Pues que se requiere realizar un método de análisis dinámico elástico y debemos incorporar pues allí la relación de suelo-estructura, que pues tiene su análisis y que pues en algunos casos no se considera. Debe utilizarse este tipo de análisis en edificaciones que no estén cubiertas por el numeral anterior
Y además debemos incluir las siguientes: de más de 20 niveles o más de 60 metros de altura, edificaciones que tengan irregularidades verticales de los siguientes tipos: edificaciones que tengan irregularidades que no estén mencionadas allí, de más de 5 niveles o 20 metros localizadas en zona de amenaza sísmica alta, que no tengan el mismo sistema estructural en toda su altura, y estructuras regulares o irregulares localizadas en sitios que tengan un perfil de suelo de E o F y que tengan un periodo mayor de 2 TC. En el caso de incluir los efectos de interacción suelo-estructura, se deben incluir los efectos de la interacción suelo-estructura, tal como lo prescribe A7 cuando se realice un análisis de la estructura suponiéndola empotrada en su base. Entonces aquí veamos algo simple: estructuras regulares o irregulares, pues ahí clasifican, digamos, en este grado de irregularidad, pues todas, localizadas en un perfil que tenga suelo de E o F. Entonces, ¿dónde no aplican? Pues en suelos A, B, C y en el periodo. Entonces, si tenemos edificaciones de más de 5 niveles, pues debemos hacer este tipo de análisis. ¿Qué vemos o cuál es el objetivo de este análisis? Que nos permite determinar de una manera más adecuada cómo va a ser el comportamiento estructural de la edificación en el caso del sismo. Eso es lo más importante de entender. Para ello utilizamos diferentes análisis que nos ofrecen los programas, como las combinaciones modales y demás, que nos ayudan a determinar cuál va a ser el comportamiento más esperado de nuestra edificación. Lo común, hay que reconocerlo, es sencillamente método de la fuerza horizontal equivalente y chao, pero porque se asumen que todas las características que están allí cumplen esto. Y si nos ponemos a revisar, algunas características de ellos no cumplen. Por eso debemos utilizar, por ejemplo, miremos acá, miremos que es un grupo de uso 1 y no se refiere, no está hablando ni siquiera de la altura, no está hablando de la altura, está dando la zona y, el grupo, perdón, está dando el grupo de uso 1. Entonces es importante tener esa consideración. Bien, entonces esto en cuanto al método del análisis dinámico elástico. Sin embargo, pues hay otros tipos de análisis más especializados, obviamente inciden directamente en la altura, en las características del suelo y el fin es determinar de una manera más acertada cuál va a ser el comportamiento de la estructura en el caso sísmico. En la zona intermedia, si no se desea hacer la interacción suelo-estructura y se tiene un periodo mayor, del periodo corto se debe hacer un diseño por la fuerza horizontal equivalente sin el descuento por el análisis dinámico. Estos son temas pues importantes. Hemos destinado un curso solamente a analizar los métodos de análisis sísmico, porque pues es bien importante saber qué hacer en cada caso. Mediante ejemplos reales pues sabemos cómo lograr esa situación. Y para ello, pues mencionamos lo que aparece en el capítulo A7, en el apéndice A2, cómo se realiza la interacción dinámica entre el suelo y la estructura, los casos de la posible resonancia con el suelo, donde se incrementan las fuerzas sísmicas de diseño, y los fenómenos que mencionamos alguna vez como la licuación, que pues no es nada más que la vibración constante en el suelo y que hace que el suelo se disuelva en los acuíferos y aflore el agua, una combinación de agua y lodo que, si bien es cierto, no hacen que la edificación colapse, sí que tenga un asentamiento grande. En el caso de las cargas de viento, es importante revisar las posibles resonancias con el viento. Este ejemplo que encontramos de este puente, pues es muy común. A pesar de ser rígido, la flexibilidad y la concordancia en las resonancias de la edificación en cuanto a los cimientos y el puente, pues causaron su colapso. Entonces se deben verificar los mínimos según el método de diseño y túnel de viento en edificios urbanos, donde pues, por la disposición de algunos edificios se pueden producir embudos que pueden causar daños en las edificaciones y en los elementos de fachada. En cuanto a los errores producidos en los análisis de resultados, en caso del análisis dinámico,
En el análisis dinámico mencionamos que cuando el cortante dinámico difiera de manera extrema con el obtenido por la fuerza horizontal equivalente, se debe revisar el modelo. Digamos que el método de la fuerza horizontal equivalente es un método muy básico, digamos sirve para edificaciones regulares y de baja altura. Sin embargo, en edificaciones de 5 pisos o más, digamos que un método bastante acertado para utilizar es el método de análisis dinámico. Perfectamente, si lo aplicáramos a todas las edificaciones, podríamos tener un diseño más acertado de las mismas. Sin embargo, pues el objetivo justamente de lo que podemos y pretendemos desarrollar en este curso es justamente ese, poder diseñar de manera adecuada e incorporar estos conceptos para que los podamos utilizar en la mayoría de los casos. Entonces, tampoco se incorpora el porcentaje mínimo de participación de las masas y no se alcanza, puede existir un error en las restricciones o en un nivel de empotramiento. Entonces procuramos que pasen más del 90%, hay una mención en la norma sobre el tema y por eso cuando se hacen los casos modales, pues buscamos verificar que esto se cumpla. Lo mismo que verificar los periodos de vibración respecto del método de la fuerza horizontal se deben revisar. En el caso de pues, las reacciones, hay algunos ejemplos que vamos a ver más adelante. Y pues vamos a, en el caso de los elementos estructurales, los elementos frágiles de conexión entre elementos y otros, se utiliza un valor de sobreresistencia que es omega y que se diseña utilizando las fuerzas sísmicas de diseño E obtenidas de la ecuación A332 que ya revisamos. Entonces este factor o uso de sobreresistencia, este factor lo encontramos en la tabla que define el sistema estructural correspondiente. Las fuerzas sísmicas de cimentación deben determinarse según qué criterios y pues aquí aparecen las respuestas, pero en la cimentación. Ya para terminar, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto en esta serie de videos. Encontramos, pues, digamos, dentro de los planos estructurales, diferentes tipos de pues, nudos o de elementos también. Encontramos nudos aéreos, vigas, anclajes, excentricidades, diafragmas, etc. Y pues vamos a revisar algunos de estos casos como conclusiones. El reglamento NSR10 establece los valores mínimos, pero el juicio del diseñador puede determinar valores mayores. Recomendación: no esté por fuera de la norma. Si usted está soportado por la norma, tiene el soporte ante cualquier situación, pero esos valores son mínimos. No significa que usted no los pueda ampliar. En el modelamiento es fundamental el buen criterio del diseño calculista. Antes del análisis ya se debe tener un orden de magnitud de los resultados. Obviamente la experiencia es la que le hace a usted tener una magnitud de resultados en la proporción del periodo respecto de la altura y de las masas que se utilizan. El ingeniero debe saber cómo es la trayectoria de las cargas en el modelo, es decir, cómo se transmiten todas las cargas a la cimentación. El programa de diseño que utilicemos no toma las decisiones ni establece los valores mínimos del código. Esto lo define el ingeniero civil. El ingeniero no puede justificarse en la norma, la responsabilidad finalmente recae sobre uno. Igual sucede con los programas, el calculista debe conocer las ventajas y debe conocer también las limitaciones de efecto para un buen modelamiento y un buen diseño estructural. Un error del análisis no puede excusarse diciendo que así lo hace el programa o llevo haciéndolo así. Antes de modelar se debe pensar en los datos que se van a introducir, de esto depende la calidad del análisis y de los resultados. Un error elemental implica en muchos casos un reproceso y la observación del revisor es recalcular un poquito. En cuanto a los errores, hablamos de la torsión accidental, del avalúo de cargas muertas, el avalúo de cargas vivas en sismo, la omisión de alguna irregularidad, la equivocación en el valor de E, las inconsistencias en las secciones fisuradas, las uniones soldadas, el error en el valor de R, errores en la definición de la zona sísmica, la coordinación de los proyectos, la definición de los nudos,
en el caso de las uniones viga-muro, viga-columna metálica, etc. También pues de los efectos ortogonales y de la resistencia al fuego. En otros casos, pues esto nos obliga, cuando cometemos estas omisiones o errores, pues a recalcular. ¿Eso qué es? Pues es tiempo y es un desgaste innecesario. El reglamento de la NSR es un mínimo, como lo mencionamos anteriormente. Un diseño con deriva del 1.1 se puede considerar que cumple la norma, pues sí, realmente sí, pero recordemos aquí lo que dice, 1.01 es mayor que 1 y debe ser menor. Para este caso, o sea, en algunas ocasiones aumenta o disminuye el módulo de elasticidad para ajustarlo. Sin embargo, debe exceder, o sea, podemos aumentar las secciones de columnas, a colocarle más acero para hacer que esto se cumpla. Los diseños no deben presentarse con modelos teóricos, sino que reflejen el mejor comportamiento estructural que se espera de esa estructura, aun cuando resulte más costoso el diseño y la estructura. Es decir, nuestros diseños deben estar por encima de eso. Pero debemos actualizar permanentemente la norma para establecer si estos valores mínimos son razonables y deben mantenerse, aumentarse o reducirse.